denuncia a sus parientes, 5 personas murieron en el hecho. El 24 de febrero, cuando las fuerzas rusas comenzaron la invasión a Ucrania, la familia Fedko hizo un intento desesperado de huir de su hogar en la ciudad de Gerson, en el sur del país, para reunirse con otros seres queridos en un pueblo en el que pensaron estarían seguros. Y eso solo es una parte de la noticia, pues traemos al mismo Lev para que nos cuente su perspectiva. Hola a toda la gente viendo. Mi nombre es Oleg. Ante todo, yo quiero dar unas gracias por la invitación que me dio BBC al noticiero para poder dar mi testimonio y mostrar lo que está pasando en Ucrania, que de verdad es deplorable. Yo trabajaba como policía en la ciudad de Gerson. Cuando empezó la guerra en Ucrania, las invasiones desde Crimea y desde Rusia, en el 24 de febrero de este año, mi esposa y mis 2 hijos, mi hija de 6 años y mi hijo de menos de 2 meses de edad, decidieron irse porque no estaban seguros en la ciudad. Gerson fue una de las primeras ciudades que fue damnificada por este terrible conflicto. A mí me dieron la orden de quedarme por ser policía y por estar en el estado de guerra. Ucrania no me dejaba ir. Entonces mi familia decidió irse a la localidad de Besel. Cuando intentaron irse a la localidad de Besel, ya todas las carreteras que iban hacia ese pueblo estaban infestadas de militares rusos, tanques, blindados. No podíamos hacer nada. Y mi esposa y mis hijos no se sentían seguros al ir allá. Entonces, la segunda opción que tuvieron al llamarme, después de pasado 2 días, el 26 de febrero, me dijeron que por todas las circunstancias que se habían dado ya no era posible el viaje allá. Y que decidieron irse a un pueblo cercano llamado Novakovkia. Cuando fueron a Novakovkia, se encontraron la sorpresa de que ya los rusos estaban allá. Apenas estaban los rusos, empezaron a hacer requisas a los civiles. Y como aclamaba Putin, supuestamente no estaban atacando a los civiles, no estaban atacando tampoco ningún tipo de infraestructura pública que pudiera tener civiles dentro de ellos. Pero eso es una mentira. Cuando me llamaron estando en el peaje, antes de pasar por los soldados rusos, ellos mismos se acercaron y en llamada a mi esposa me dijo que no sabía qué estaba pasando, que se sentía confundida. Y yo obviamente me sentía paranoico, me sentía preocupado porque no sabía qué pensar en ese tiempo. Y ya para cuando intentaba razonar un poco con ella y intentando dejarla en calma, hacerla entrar en calma, escuché un montón de tiros, un montón de disparos de balas. La noticia que quedó después fue que lastimosamente acabaron de asesinar a mi esposo y a mis 2 hijos. En menos de 2 días de haber empezado la guerra, ya han cometido muchas atrocidades que no se habían cometido hace décadas los rusos. Y espero que con mi testimonio se pueda hacer escuchar la voz y mostrar lo que estamos sufriendo nosotros los civiles, que no tenemos la culpa de nada, que no tenemos la culpa de luchar una guerra de políticos que no son capaces de arreglar las cosas hablando, y que en vez de hablar deciden matar, deciden tomar la vida de otros para hacérsela más fácil a ellos. De verdad me siento muy triste por toda la situación y sé que no soy el único que está pasando por esto. Quiero tomar BBC como la plataforma para decir que tenemos que parar esta guerra ya. Ya no nos aguantamos más esto, no tenemos por qué sufrir esto. ¿Sabes? Ahora con nuestro otro invitado. Hola a todos, muchísimas gracias por la invitación al programa. Yo soy Ángel Vázquez, soy licenciado en Psicología y Sociología de la Universidad de Stanford y quiero hacer mi acotación aquí porque creo que es muy importante el tema que estamos tocando y va muy acorde con mis estudios. De hecho, yo estoy realizando una investigación sobre eso, de la cual ya más adelante les voy a contar. Pero bueno, primero que todo, mencionar que este tema de la guerra de Ucrania, todo este territorio de Ucrania está sufriendo una epidemia, le podemos decir, de trastornos y enfermedades mentales.
desde trastornos alimenticios hasta depresión y ansiedad. Esto se debe a algo que se le llama estrés bélico. El estrés bélico es cuando existe un enfrentamiento así que nos involucra a nosotros como pueblo, como personas como tal, que sabemos que podemos llegar a salir heridos, que podemos morir porque en cualquier momento un ataque, un bombardeo ruso, por ejemplo, eso se le llama estrés bélico. Y esto desencadena muchos trastornos, de los cuales los principales son depresión, son ansiedad, son la dificultad para dormir, es decir, el insomnio, es también esa incertidumbre en el futuro, la que nos genera eso también. Por esto mismo, los jóvenes son los que realmente se ven más afectados en lo que vendría siendo el estrés bélico. Hay un hospital que trata a este tipo de personas con ese tipo de afecciones psicológicas que se llama el St. John de Dieu, que pues está ubicado en Ucrania, y afirma que existe un 47% de aumento de estas enfermedades mentales, de estos trastornos en jóvenes principalmente. Y también teniendo en cuenta que si tomamos toda la población, una persona de 14 está sufriendo este tipo de afecciones, es realmente pues algo muy preocupante. La población está realmente estresada y está realmente a su tope de estrés, pues debido a la guerra obviamente. Y tenemos casos muy específicos como los que son de la señora que se llama Sazguf Romanov, que es una señora de 24 años que pues actualmente reside en Ucrania, pero que tiene algo, que es un caso muy particular, que es un caso de resiliencia, porque ella pues tenía a su esposo, porque el señor que tenía 36 años pues fue enlistado en la guerra y fue para la guerra y fue abatido por los soldados rusos. Tenía a su esposo y a su hijo, era su familia, su núcleo familiar, su hijo se llamaba Salzguf también, y pues fue enlistado, tenía 18 años y fue enlistado en la guerra y pues actualmente está vivo, no está muerto ni nada. Pero pues a pesar del dolor que le generó la pérdida de su esposo y la posible pérdida de su hijo, Salzguf pues tuvo la capacidad de ella misma también poderse enlistar dentro de la guerra de una manera de saber que está luchando, por ejemplo, junto con su esposo o junto con su hijo, y es un ejemplo de resiliencia muy grande, de una manera de superación de esa depresión, de esa ansiedad, de todo esto que genera la guerra dentro de este marco. Y pues obviamente la guerra va más allá de esas ansiedades, de esas depresiones. También pues se genera otros trastornos como puede ser la psicosis de guerra, y también puede generar traumas que a pesar de que acaben la guerra pueden dejar ahí, pero ella está muchísimo más allá de eso y es realmente una mujer muy fuerte de la cual todos deberíamos aprender. Y pues bueno, esto ha sido todo. Yo soy Ángel y espero que hayan entendido y se hayan informado un poco más sobre este problema.